A ver, pensemos en la Argentina de mediados del siglo XIX. Entre 1862 y 1880, el país vivió una transformación, bueno, vertiginosa es poco. Pasó de ser un conjunto de provincias bastante desunidas, y a menudo peleadas entre sí, a convertirse en un Estado-nación moderno. Hoy vamos a echar un vistazo a los planos de esa construcción, a ver cómo se levantaron los pilares del país que conocemos. Y esa es, en el fondo, la gran pregunta que nos va a guiar. ¿Qué se necesita para forjar una identidad, una economía y, sobre todo, una autoridad central donde antes solo había fragmentación? Pues bien, la respuesta que se dio en Argentina en este periodo fue un proyecto liberal, un proyecto muy claro y, por qué no decirlo, a veces bastante implacable. Los arquitectos de este gran proyecto fueron tres presidentes seguidos, los que la historia conoce como las presidencias históricas. Hablamos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Ellos no vieron el liberalismo como una simple filosofía política, que va. Para ellos era casi un manual de instrucciones para poner orden en el país, para conectarlo con el mercado mundial y, según su visión, para civilizarlo siguiendo los modelos de Europa. Venga, vamos a meternos de lleno en cómo lo hicieron. Bueno, pues como en toda construcción, lo primero es lo primero. Hacen falta unos cimientos bien sólidos. Y para estos líderes liberales, esos cimientos tenían un nombre claro: orden. Un orden que se iba a imponer con tres herramientas fundamentales: la ley, la fuerza militar y el control de la economía. A ver, imaginemos por un momento un territorio donde cada provincia va por libre con sus propias leyes. Es que es imposible gestionar un país así, y mucho menos atraer inversiones, ¿verdad? Era un caos. Por eso, el primer paso, el fundamental, era crear un único sistema legal que valiera para todos. Y el corazón de todo este nuevo sistema fue el Código Civil de 1869. Su gran jugada fue consolidar el concepto de propiedad privada en todo el territorio. Y ojo, que esto no era un mero detalle técnico, para nada. Era la piedra angular, la pieza clave que daba la seguridad jurídica que los inversores extranjeros necesitaban para poner su dinero en el nuevo modelo agroexportador. Claro, porque una cosa es tener leyes en un papel y la otra, muy distinta, es poder hacer que se cumplan. El Estado necesitaba tener el monopolio de la fuerza. ¿Para qué? Pues para apagar rebeliones internas y para proyectar poder hacia afuera. Y curiosamente, fue un evento trágico el que sirvió de catalizador para conseguirlo. La Guerra del Paraguay fue absolutamente devastadora, no nos engañemos. Pero para este proyecto de Estado tuvo dos consecuencias decisivas. Por un lado, forzó la creación de un ejército nacional permanente, dando carpetazo a las viejas milicias provinciales. Y por otro, afirmó la soberanía argentina en la región, dejando claro que era un actor serio en el escenario internacional. Bien, ya tenemos la ley y el ejército. Faltaba la cartera, el dinero. Así que el Estado tomó el control de la gallina de los huevos de oro del país, la aduana de Buenos Aires. Con toda esa recaudación se impulsó la creación de bancos y se financió la infraestructura clave. Estamos hablando de ferrocarriles y puertos que el modelo de exportación agrícola necesitaba como el comer. Vamos, que el Estado se convirtió en el gran motor de la economía. Y ahora pasamos a un aspecto que es fascinante, porque la construcción del Estado no fue solo de leyes y ejércitos, no, también fue un intento deliberado de moldear a la población. Los líderes liberales veían a la gente del lugar, en su mayoría rural, como una especie de barbarie que frenaba el progreso. Y su solución, pues digámoslo así de claro, cambiar a la gente. Y para eso usaron dos herramientas potentísimas. Por un lado, la escuela. Pública, laica, obligatoria, la idea era alfabetizar y formar ciudadanos leales a la nueva república. Y por otro lado, la inmigración masiva de europeos. La lógica aquí era doble. Por una parte, conseguir mano de obra para el campo, y por otra, en su visión un tanto particular, mejorar la raza, trayendo costumbres de trabajo que consideraban más adecuadas para el capitalismo. Y si hay alguien que encarna este ideal educativo, ese es sin duda el presidente Sarmiento. Esta frase suya resume a la perfección su pensamiento. Para él, la educación no era un gasto, era la inversión más importante que un país podía hacer para su progreso económico y político. Un ciudadano educado era para él un ciudadano productivo, un pilar de la República. Vale, con los pilares económicos y culturales ya en marcha, solo quedaba el último paso. El definitivo: asegurar el control total sobre el territorio y zanjar de una vez por todas la disputa de poder que había desangrado al país durante décadas. La lógica era bastante simple. Para que el modelo agroexportador funcionara a toda máquina, se necesitaban más y más tierras. Así que la mirada se dirigió al sur, a esos enormes territorios de la Pampa y la Patagonia que estaban ocupados por pueblos originarios. La solución que se encontró fue una campaña militar.
Y aquí es donde vemos, quizá mejor que en ningún otro momento, la tremenda complejidad de este periodo. Porque, desde el punto de vista del Estado, la campaña fue un éxito rotundo. Se incorporaron millones de hectáreas productivas. Una barbaridad. Pero claro, esto se consiguió a un coste humano terrible para los pueblos indígenas, a los que se les expropiaron sus tierras y se les destrozó su modo de vida. Y con esto llegamos ya al acto final, a la gran confrontación, la que resolvería la tensión histórica entre la nación y su provincia más rica y poderosa. La pregunta llevaba décadas en el aire: ¿quién manda aquí? ¿El gobierno nacional o el gobierno de Buenos Aires, que controlaba el puerto y por tanto la caja? En 1880, la cosa llegó a las armas. El gobierno nacional, con Roca a la cabeza y el apoyo de Avellaneda, se impuso. La consecuencia, la ciudad de Buenos Aires fue separada de su provincia y declarada capital federal. Este acto fue de verdad el golpe de gracia. Consolidó la autoridad nacional de una forma que ya nadie podía discutir y puso fin, de una vez por todas, a las guerras civiles. Y así es como llegamos al final de este ciclo. El proyecto liberal por fin estaba institucionalizado. El país tenía ahora una estructura de poder clara, centralizada y una dirección económica muy definida que iba a marcar su historia durante el siguiente medio siglo. Entonces, si lo resumimos todo, ¿qué es lo que tenemos? Pues mirad, un orden político conseguido con un ejército único y una capital federal. Un orden legal, basado en el Código Civil. Un orden cultural, que se buscó a través de la escuela y la inmigración. Y un orden económico, centrado en la agroexportación. Todas las piezas del puzzle estaban por fin en su sitio. Y cerramos con una reflexión que creo que es inevitable. En menos de 20 años se construyó un Estado moderno y funcional, y eso es un logro innegable. Pero este proceso de orden y progreso también dejó fuera a muchísima gente, como los pueblos originarios o los gauchos, y se construyó sobre un modelo económico que, con el tiempo, crearía sus propias y enormes tensiones. Así que la pregunta queda ahí, flotando en el aire. ¿Un Estado consolidado? Sí, desde luego, pero ¿a qué costo?